Capítulo 103, el único al que temerá, parte 2, Sala de los Menesteres 0:45. Había pasado poco menos de una hora desde que Harry salió de la Sala de los Menesteres y Daphne nunca se había sentido tan ansiosa. Se suponía que Harry iba y regresaba bastante rápido, eso la había puesto nerviosa desde el principio. Y ella no fue la única. Tan pronto como las puertas se cerraron detrás de Harry, Pansy inmediatamente se dejó caer en una silla que se había formado justo detrás de ella. Se quedó en silencio, casi de manera antinatural, era difícil saber si siquiera estaba respirando. Como una bobina a punto de saltar. Como un depredador que espera atentamente para abalanzarse sobre su presa inconsciente. Ella no dijo nada incluso cuando Draco intentó torpemente iniciar una conversación con ella. Ni siquiera Theo, que parecía más liviano de lo que había estado en meses, con ese molesto chip claramente eliminado de su hombro, pudo llamar su atención. Daphne no pudo evitar recordar a la chica que había conocido antes del 5º año. Pansy y Harry habían sido los marginados del grupo. Dos solitarios que se evitaban el uno al otro tan ferozmente como evitaban al resto de ellos, no dispuestos a hablar con ellos a menos que la situación lo exigiera. Después de Halloween, ambos habían cambiado, encubrir un asesinato tenía una forma de unir a la gente involuntariamente, incluso si era solo por autoconservación. Era casi desconcertante que le recordaran lo calculadora y lo completamente distante que podía ser la chica durante esos momentos de silencio pensativo. Pasó el tiempo y los niños empezaron a unirse a ellos en su preocupación. Draco había comenzado a divagar, caminando por toda la habitación mientras enumeraba las posibles razones por las que Harry no había regresado. Lo mantenía cuerdo, pero desanimaba a Theo cuando el niño comenzó a mirar su reloj una y otra vez. En cuanto a Blaise, el chico se había mantenido reservado, sus manos temblaban, ocasionalmente tocando su cuello donde estaba la pequeña herida aún abierta que Montague había abierto. Daphne fue golpeada por una fuerte sensación de déjà vu, transportada a una noche no muy diferente a esta. Él no vendrá, finalmente les dijo Theo. Miró a Pansy suplicante, pero la chica ni siquiera se giró para mirarlo. Estaba cada vez más ansioso, Daphne casi podía ver todas las conclusiones encajar detrás de sus ojos. Ella había comenzado a preguntarse lo mismo hace unos minutos, sin atreverse a creerlo todavía. Pero si alguien conocía a Harry, era Theo, y de repente su corazón se animó ante las posibilidades. Probablemente Scrimgeour lo detuvo, sugirió Draco, pero claramente fue lo incorrecto que dijo. El bastardo fue arrestado o fue al ministerio. De cualquier manera, no vendrá. Había algo aquí, una sensación que le revolvía el estómago a la que Daphne se aferró desesperadamente. Su mente estaba acelerada, sus ojos se dirigieron a todos los que estaban dentro de la habitación mientras deseaba que el tiempo disminuyera. Era la respuesta, justo frente a ella, tan cerca que casi podía captarla. Pero todavía se le escapaba. Theo y Draco comenzaron a remar, tratando de llenar el tenso silencio que había llenado la habitación, para encontrar algo en que concentrarse más allá de su propia inquietud. Daphne rápidamente los desconectó, las palabras de Eli ya de más temprano en la noche bailando alrededor de su cabeza. Todavía bromeando con ella. Controlándola. Elijah Montague todavía estaba a solo una pulgada de la muerte, atrapado dentro del cubo negro flotante frente a ella, pero Daphne casi podía sentirlo respirando en su cuello. E incluso el tiempo adicional que había ganado con la desaparición de Harry no fue suficiente para aplacar a los demonios que acechaban en su mente. No importaría. No si ella no encontraba una manera de arreglar esto. Discutir sobre esto no cambiará nada, espetó finalmente, mirando a los dos chicos. Entonces, ¿qué sugieres? Draco insistió y Daphne se dio la vuelta. Había muchas cosas que podía sugerir, Harry lo había hecho dolorosamente fácil en el momento en que volvió los planes de Elijah en su contra. Pero ninguno de ellos la ayudó. Tuvo suerte de que nadie le hubiera sugerido ninguno de ellos. Incluso Pansy parecía perdida, tratando implacablemente de encontrar una manera de salir del zugzwang mientras el tiempo seguía pasando. De repente, miró a Daphne y la miró tan profundamente a los ojos que le resultó imposible romper la conexión. El corazón de Daphne quedó atrapado en su garganta, todo su cuerpo instantáneamente se puso rígido. Pero luego parpadeó y desapareció. Pansy Parkinson estaba perdida nuevamente en su mundo silencioso mientras Theo y Draco seguían mirando a Daphne expectantes. Necesitamos conseguir un maestro, dijo. Finalmente. Una mala opción, pero la única que tenía en este momento. Comillas, un profesor, repitió Theo. Comillas, eres mental, gritó Draco.
Funcionó la última vez, no, Daphne replicó. Esto no es como la última vez, respondió Theo. No, tienes razón. Es peor. Al menos la última vez, los 6 estábamos juntos. Harry está encerrado o muerto, y ninguna de las dos cosas nos conviene. No digas eso, expresó Pansy con frialdad. ¿Ya escuchaste lo que dijeron, los matones de Elijah? Continuó Daphne. Harry fue a detener a los otros mortífagos. Es muy probable que uno de los otros maestros lo viera. Si podemos ponerlos de nuestro lado, convencerlos de que Harry realmente estaba tratando de ayudar, tal vez podamos irnos a dormir sabiendo lo que pasó. Le prometimos a Harry que nos quedaríamos aquí para proteger a Montague, dijo Draco. Y Harry nos prometió que no iba a hacer nada estúpido, reprendió Theo con acidez. Las cosas cambian, no estoy muy ansioso por apostar mi vida a que Harry acepte eso, comillas, oh Dios mío, cállate Blaise, de repente gruñó desde la esquina, silenciando a Draco. No vamos a hacer esta mierda otra vez. Lo que Harry quiera no importa si nos va a joder de nuevo. Un silencio llenó la habitación, pero no pasó mucho tiempo antes de que Pansy lo rompiera. No podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Los profesores empezarán a buscarnos con el tiempo. Cualquier cosa que decidamos hacer, tenemos que hacerlo ahora. Comillas, no podemos simplemente dejarlo aquí, preguntó Theo. Somos los únicos que podemos entrar a esta habitación. No podemos, dijo Pansy de mala gana. Si nos vamos, Montague muere. Y luego nos quedamos con otro cadáver en nuestras manos, añadió Blaise. Podríamos dejarlo con los otros cadáveres y decir que uno de los mortífagos lo mató, sugirió Draco. Los aurores se darían cuenta de ello, dijo Pansy. No si están demasiado ocupados con lo que sea. Bueno, ya sabes, Draco se encogió ligeramente de hombros, la acción extrañamente recordaba a un principiante nervioso de una manera que él nunca había llevado a cabo. No todos necesitamos buscar un maestro, habló Daphne. Somos 5. Podríamos dividirnos y hacer que algunos de nosotros localicen a un maestro mientras que otros se quedan aquí para proteger a Montague. Tal vez incluso podríamos buscar a Harry alrededor del castillo. Sí, porque estoy seguro de que se perderá en su camino hasta aquí, dijo Blaise con sarcasmo. Solo estoy haciendo una lluvia de ideas, de acuerdo, ella chasqueó. Sus palabras, por una vez, fueron genuinas. Pansy no parecía muy convencida. Theo, busca a uno de los profesores. Intenta descubrir qué pasó realmente, dijo finalmente. Si Harry realmente ayudó, entonces tal vez Daphne tenga razón y nos ayudarán a encontrar a Harry. Theo vaciló. Comillas, ¿está seguro? No, dijo ella. Pero no es que no tengamos muchas opciones. Asintiendo rígidamente, Theo miró alrededor de la habitación a los 4 Slytherin antes de irse. Sus ojos se posaron en Blaise, analizando al chico e incluso después de que Pansy levantó una ceja en señal de desaprobación. Los dos siguieron mirándose el uno al otro, interactuando a través de movimientos vagos y miradas en las que Daphne no podía concentrarse. Estaba cayendo, suspendida en el aire con el suelo a solo unos metros de distancia. Lo único que detuvo su caída fue el hecho de que, de alguna manera, estaban creyendo lo que fuera que ella había estado vomitando. Vamos, dijo finalmente Theo, haciéndole señas a Blaise para que se acercara. Tienes que llegar a la enfermería. Theo ahora no, su tono fue lo suficientemente firme como para silenciar a Pansy. Vamos, Blaise. Después de unos momentos más de comunicación silenciosa entre los dos, Blaise cedió y siguió a Theo fuera de la sala de los menesteres. Pansy miró fijamente sus espaldas mientras se iban, y Daphne se sorprendió de que Pansy no se hubiera esforzado más por mantener a Blaise aquí. Finalmente, se volvió hacia ellos dos. Necesitamos proteger a los otros matones de Montague. Comillas, ¿qué otros matones?, preguntó Draco. Los que dejamos con vida. Pansy puso los ojos en blanco. No podemos permitir que hablen con los aurores. O peor, nuestros padres, terminó Daphne por ella, casi sonriendo cuando las piezas finalmente encajaron completamente en su lugar. Draco de repente palideció ante la idea. Precisamente, Pansy asintió lacónicamente. Comillas, tú, vamos, a Draco parecía enfermo, y Daphne no podía culparlo. Así era exactamente como ella se sentía. Fue diferente ver a Harry hacerlo. Por espantoso y repugnante que fuera, siempre había ese frágil y delicado velo en sus mentes que los separaba de él. No importaba que ella hubiera querido que Harry matara a Graham. No importaba que ella ayudara a encubrirlo. Ella no había sido quien le atravesó la cara con el cuchillo, así que no había sido culpable de nada. Ya no permitiría que Harry la protegiera de eso. No, Pansy negó con la cabeza. Al menos todavía no.
Pero necesitamos mantenerlos ocultos. Lejos de los aurores o de cualquier otra persona con quien puedan hablar. Está bien, Draco asintió temblorosamente. Pansy la estudió cuidadosamente y Daphne tuvo la sensación de que estaba empezando a mostrar lo ansiosa que se estaba poniendo. ¿Puedo confiar en ti para asegurarme de que Montague no escape?, preguntó. ¿Tienes siquiera que preguntar?, preguntó Daphne con frialdad. Sí, sin confiar en su voz, Daphne asintió. Draco la miró ligeramente cansado, su mente probablemente reviviendo su conversación anterior con Elijah. Parecía como si quisiera decir algo. Peor. Casi parecía como si quisiera quedarse. Pero Pansy rápidamente lo cerró, dándole órdenes y casi arrastrándolo fuera de la sala de los menesteres con ella. Aún así, incluso después de eso, Daphne permaneció clavada en el lugar. No movió ni un músculo, incluso dejó de respirar por completo. Pasaron los segundos, pero pasó un minuto entero antes de que Daphne finalmente dejara escapar un suspiro tembloroso al darse cuenta de que esto no había sido una trampa. Todo le había parecido demasiado fácil. Ni siquiera la habían obligado a mentir. Le envió escalofríos por la espalda y Daphne trató de concentrarse en eso en lugar de en la tarea que tenía delante. Pero ni siquiera ella podía permitirse el lujo de disfrutarlo por más tiempo. No había tiempo que perder, incluso si ella realmente no necesitaba mucho. Sus pies comenzaron a moverse por sí solos, caminando lentamente hacia adelante mientras el imponente cubo de mármol se partía lentamente, revelando a Elijah Montague ensangrentado y jadeante. La visión de todos los cortes profundos que Harry había hecho en su cuerpo era espantosa, pero fue el hedor de la sangre lo que hizo que la bilis le subiera por la garganta mientras estaba frente a él. Atrás quedó el alto y orgulloso Elijah Montague, este hombre deliraba, divagaba entre murmullos mientras se aferraba al más mínimo indicio de vida que le quedaba. Matarlo fue una misericordia, de eso estaba segura ahora. Y, sin embargo, no lo hizo sentir más fácil. Antes de que pudiera detenerse, Daphne extendió la mano y le levantó la barbilla, encogiéndose ante la sensación sangrienta de las heridas abiertas bajo su palma. Sus ojos estaban nublados, mirando a su alrededor sin rumbo fijo antes de aterrizar en los de ella. Tú, susurró, con un gruñido creciendo en su rostro. Su voz era fría y segura, y todo lo que no sentía en ese momento. Tú, nos traicionaste, escupió, sangre y saliva chorreaban por sus labios mientras hablaba. Tú, lo traicionaste. ¿Qué crees que hará? Una vez que se entere? Daphne lo soltó y vio cómo su cabeza caía inmediatamente sin su apoyo. Podía sentir todo su cuerpo vibrar, su corazón comenzaba a latir con tanta fuerza que casi podía oírlo ella misma. Miró su mano temblorosa y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció en su palma un pequeño cuchillo con un mango largo. Se sentía casi ingrávido, pero ni por un momento dudó del filo de la hoja. Ella superó su vacilación y lo levantó hasta su cuello, arrastrándolo por su piel mientras lo obligaba a mirarla. Tú, ¿no tienes las pelotas? Dejó escapar una mezcla de gruñido y risa mientras todo su cuerpo temblaba. Solías pensar que eras tan inteligente, no, susurró, moviendo el cuchillo de izquierda a derecha mientras comenzaba a dejar pequeños cortes en su cuello. Mucho mejor que nosotros. Tu hermano también lo pensó. No soy mi hermano, no, estuvo de acuerdo. Eres más patético. Graham hizo que me aterrorizara él solo. Tuviste que correr hacia el señor Sneed antes de atreverte siquiera a tocarme. Y tú, tuviste que correr hacia Potter, lo hice, asintió solemnemente. E incluso después de todo, me dejé atormentar por otro Montague una vez más. Su mano se movió más rápido de lo que podría haber pensado, empalando a Elijah directamente a través de su garganta con la delgada hoja. La sangre comenzó a gotear sobre él, goteando hasta el suelo cuando los ojos de Elijah se abrieron como platos. Daphne rápidamente lo sacó y lo soltó antes de que una sola gota de sangre pudiera acercarse a ella. El cuchillo desapareció antes de tocar el suelo mientras la sangre seguía corriendo por la garganta de Elijah. Nunca más. Departamento de Misterios 0 y 45. Las alarmas sonaron alrededor de Sirius, las antorchas que iluminaban la cámara de piedra se apagaron mucho antes de que él llegara. La sangre corría por sus oídos, su corazón latía con fuerza dentro de él mientras era obligado a retroceder por el asalto combinado de los dos ladrones frente a él. Y el único pensamiento consciente en ese momento en su mente era maldecir a Harry Potter. El bastardo los había abandonado desde el momento en que llegaron aquí, y fuera lo que fuera este lugar, no era algo de lo que ni él ni Remus aprendieron mucho antes de ser empujado a la habitación oscura.
con dos figuras vestidas con túnicas que inmediatamente lo vieron, asustados y le lanzaron maldiciones. Los rayos multicolores que volaban por toda la habitación fueron lo único que le permitió a Sirius captar su entorno antes de que sus ojos se acostumbraran lentamente a la falta de iluminación en la cámara. Sirius continuó retrocediendo, casi tropezando hacia atrás en un percance que le hizo levantar su escudo un segundo demasiado tarde cuando su hombro fue adornado por una maldición azul. Años sin práctica lo habían oxidado, y Potter quitarle su varita y privarlo de magia solo sirvió para empeorarlo. Pero los hombres frente a él no eran mortífagos, no en la forma en que lo eran Bellatrix y los demás. Eran matones. Malvivientes o músculos contratados. Todavía podría lidiar con eso. Pero por mucho que lo intentó, apenas se le permitió el respiro suficiente para seguir protegiéndose y esquivando. Usando su pura fuerza, los dos estaban decididos a continuar presionando hasta que él muriera. Y cuando Sirius comenzó a detener sus hechizos, comenzaron a chocar por toda la cámara. Las gárgolas de piedra cercanas al techo quedaron destrozadas, las paredes y el suelo chamuscados o destrozados. Los ojos de Remus brillaron, maravillándose ante el vasto espacio que lo rodeaba. Planetas, estrellas y galaxias lo rodeaban mientras flotaba en el vacío del espacio. No se parecía a nada que hubiera visto antes, se sentía tan real. Si no fuera por el hecho de que no le habían sacado el aire o que sus pulmones no se habían roto inmediatamente, Remus Lupin habría estado seguro de que se había aparecido directamente en el espacio. Le tomó unos minutos, pero Remus logró aprender a maniobrar por el lugar. Moviéndose, casi volando, a través de esta réplica fabricada del espacio exterior. Rápidamente se hizo evidente cuán grande era en realidad, o cuán pequeño era todo lo demás. Planetas como Júpiter, que sorprendentemente tenían su propia fuerza de gravedad, podían atravesarse fácilmente en cuestión de minutos. Pronto se presentaron también otras incongruencias, como la rapidez con la que podía moverse por todo el sistema solar y lo insignificante que era la distancia entre los planetas en comparación con la realidad. Incluso el campo de asteroides que cruzó era un desastre contradictorio, el campo en sí era bastante pequeño mientras que los asteroides eran inesperadamente grandes. Y aún así, si no fuera por la situación apremiante, Remus podría haber pasado horas perdiéndose dentro de esta maravilla inimaginable. Sus ojos vagaron a través de las constelaciones que los rodeaban, perdiéndose en el espacio muy vivo más allá mientras brillantes estrellas fugaces iluminaban el entorno azul y negro y nebulosas abigarradas brillaban y pulsaban a su alrededor. Fue una vista verdaderamente incomparable. Demasiado absorto, apenas escuchó el grito feroz detrás de él antes de que toda su espalda explotara de dolor. Fue lanzado a través del espacio, la sensación de ardor debajo de su hombro se volvió cada vez más dolorosa, como si algo estuviera devorando su piel y sus músculos, un parásito viviente desesperado por quemarle toda la espalda lo más rápido que pudiera. Remus buscó a tientas su varita, rodando en la inmensidad del espacio, antes de agarrarla y lograr colocar un escudo frente a él que absorbió dos maldiciones violetas. Apuntando lo mejor que pudo, Remus comenzó a tratar la maldición que se estaba extendiendo, logrando detenerla después de un par de momentos. Pero antes de que pudiera empezar a pensar en curarlo, dos figuras envueltas en capas volaron hacia él. Uno tenía una máscara de mortífago anodina mientras que el otro había sido decorado con arcos y cuchillos y un ciervo muerto por toda la máscara. Fue entonces cuando Remus realmente sintió que le robaban el aliento. Remus Lupin, una voz infantil se rió, lanzando dos maldiciones asesinas. Remus contorsionó su cuerpo, logrando apenas evitar ambas maldiciones. Mientras volaba hacia atrás, lejos de la forma de Bellatrix Lestrange. ¿Cómo está mi querida prima? Sirius sintió que su espalda de repente golpeaba una pared, fría y extrañamente temblando, no había ningún lugar a donde ir. Podía oír débiles sonidos detrás de él, gorgoteos amenazadores y rasguños frenéticos. Había algo detrás de él. Instantáneamente lo puso nervioso. Uno de los ladrones gritó. Algo. Sirius detuvo una de las maldiciones contra una pequeña pared justo a su lado. Hubo un fuerte chillido, una luz brillante frente a él y, actuando puramente por instinto, Sirius se alejó rodando justo cuando un fuerte golpe estalló detrás de él. Se escuchó un grito ahogado de los ladrones a unos metros delante de él. Un grito de verdadero horror. Sirius se giró y vio una bestia descomunal. Detrás de la jaula de vidrio rota. 7 pies de altura, ojos rojos, huesos retorcidos, agrandados y sangre seca por toda la boca. Dio un gruñido gutural e inhumano antes de saltar hacia él.
Sirius se congeló, la gran criatura alcanzó la cima de su salto antes de que lograra reaccionar. Arrojándose al suelo, apretando los dientes mientras su espalda chocaba contra la fría y dura piedra debajo de él, Sirius levantó su varita y arrojó a la bestia hacia adelante momentos antes de que aterrizara sobre él. Rápidamente se giró en el suelo, observando con sombría satisfacción cómo la gran criatura aterrizaba sobre uno de los ladrones, mordiéndole la garganta mientras el otro gritaba, comillas. Incendio. Punto. Una llama abrasadora surgió de su varita, iluminando instantáneamente ambos fuego y haciendo que la pareja se arrojara al suelo, tratando desesperadamente de evitar las implacables llamas. Sirius aprovechó la oportunidad, apoyándose en una rodilla y apuntando su varita al otro ladrón. Pero antes de que pudiera lanzar el hechizo, lo sacaron de su mira, como si una fuerza invisible hubiera entrado y lo hubiera reclamado como suyo. Los cadáveres en llamas desaparecieron posteriormente, reemplazados por otra figura alta con túnicas oscuras que sostenía a un niño pelirrojo por el cuello de la camisa. Remus nunca había sido un gran duelista, no de la manera innata que lo habían sido James y Sirius. Incluso durante la Primera Guerra Mágica, la mayoría de sus esfuerzos rara vez llegaron a la batalla, y Dumbledore le pidió que intentara convencer a más hombres lobo para que se pusieran de su lado mientras Greyback reingresaba al país y comenzaba a convertir a la mayoría de los hombres lobo a su lado, matando a aquellos que desafiaban a él. En los pocos enfrentamientos que había tenido, fueron las interminables horas de estudio y dominio de varios hechizos y maldiciones avanzadas las que lo mantuvieron con vida mucho más que cualquier habilidad que tuviera para batirse en duelo. Ninguno de ellos lo salvaría ahora mientras enfrentaba a Bellatrix y Rodolphus Lestrange. Rodolphus no era más que una distracción, un ladrón superior al promedio que disfrutaba matando a sus víctimas lentamente con el arsenal de maldiciones oscuras que prefería. Fue Bellatrix quien terminaría matándolo. Rápida y cruel, a pesar de su locura superficial, había un enfoque casi frío y metódico en la forma de vencer a sus oponentes. Por fuera, se reía salvajemente, pero cada movimiento que hacía, por pequeño que fuera, era totalmente intencional y cuidadosamente pensado. Su aluvión de maldiciones lo había atrapado unas cuantas veces más, rompiéndole un dedo del pie y golpeándolo con un hechizo de tortura que comenzó a arrancarle los dientes, logrando arrancar uno de su boca antes de que se protegiera con un hechizo de escudo y usara la contramaldición sobre sí mismo. Pero tan pronto como notó su afinidad por los escudos, comenzó a abusar de las 3 maldiciones imperdonables, entremezclándolas con sus otros hechizos en un momento dado y obligándolo a volar y esquivarlo mejor que pudo en lugar de intentar defenderse. Se vio obligado a utilizar su entorno solo para aferrarse a la vida. Distrajo a Rodolphus encantando varias lunas de los planetas cercanos y lanzándolas hacia el hombre mientras él se concentraba en Bellatrix. Comillas, ¿qué te pasa, hombre lobo?, se burló Bellatrix, lanzando 3 maldiciones verdes y una azul claro. Inmediatamente voló hacia atrás, girando su cuerpo para evitar las maldiciones verdes antes de bloquear la azul lanzando una maldición explosiva y un hechizo encarceló espalda con espalda. Pero Bellatrix lo había estado esperando, rechazando la primera maldición antes de dejarse golpear por el hechizo encarcelador, solo para cortar las cuerdas y luego lanzárselas hacia él. Volaron alrededor de su cuello, apretándose inmediatamente. Mientras hacían todo lo posible para aplastar su laringe con su pura fuerza. Y en ese momento supo que estaba muerto. Remus luchó impotente contra la cuerda, un último intento inútil que Bellatrix detuvo al maldecirlo con varios hechizos cortantes que cortaron su rostro y su torso. Debería haber estado muerto, lo habría estado si Bellatrix no hubiera estado de humor juguetón. Bellatrix siguió maldiciéndolo, pero Remus se concentró en dominar su hechizo sobre las cuerdas, logrando liberarse de su agarre y volar. Estaba sangrando por todas partes, su cuerpo se negaba a cooperar, y por el rabillo del ojo, vio a Rodolphus destrozar las últimas lunas antes de que sus ojos se posaran en Remus. Usando toda la fuerza que le quedaba, apuntó su varita hacia Neptuno y la arrojó a través del cosmos, directamente hacia los 2 mortífagos mientras rápidamente comenzaba a volar. Bellatrix solo se rió, saboreando la persecución. Una sonrisa se le escapó a Harry cuando finalmente logró controlar sus viajes dentro del departamento de misterios, logrando moverse de una habitación a otra mientras sus ojos ya buscaban al resto de los Gryffindors. Solo quedan 3 más. 4 si contaba a Hermione. 5 si se topaba con Longbottom otra vez. Una parte de él realmente esperaba poder dejar que ese imbécil se pudriera aquí.
Se teletransportó a través del departamento de misterios, yendo de una habitación vacía a otra tan rápido como pudo. Apenas prestó atención a su entorno, completamente abrumado con su misión, no fue hasta que tropezó con una habitación con un mortífago que finalmente tomó acción. Sacando su cuchillo, saltó sobre él, apuñalando al hombre por la espalda antes de obligarlos a ambos a caer al suelo. Antes de que ninguno de los dos tocara el suelo, se dirigió a la siguiente habitación, sorprendido cuando sintió que el hombre se teletransportaba con él. Harry usó al mortífago para amortiguar su caída, sacando el cuchillo de la espalda del hombre mientras se levantaba. Pateando el cuerpo que gemía en el suelo, rápidamente miró alrededor de la pequeña biblioteca triangular en la que se encontraba antes de alejarse. Continuó así por un tiempo, encontrando más vacío que rápidamente descartó. La única otra vez que estuvo holgazaneando fue cuando apareció en una gran sala parecida a una iglesia con 13 orbes flotando sobre sus respectivos pedestales. Cuando notó dos figuras vestidas con túnicas paradas allí, torpemente y sin propósito, apenas hablando. Rápidamente pasó a la ofensiva, confiando en su capacidad para moverse a través del departamento de misterios mientras aparecía y desaparecía dentro de la habitación, cortándolos con su cuchillo antes de continuar rápidamente con su persecución. Harry no sabía si sus esfuerzos fueron fatales, en realidad lo dudaba. Pero si lograba que la mayoría de los mortífagos se concentraran en sus propias heridas en lugar de en los Weasley, su trabajo sería mucho más fácil. Fue cuando apareció en una gran cámara redonda que finalmente encontró lo que buscaba. El lugar estaba lleno de cadáveres en llamas, las alarmas chirriaban y tres grandes bestias con apariencia humana atacaban tambaleándose hacia dos figuras. Sus intentos desesperados solo evitaban las ráfagas de llamas que Sirius Black estaba lanzando. Pasando a la acción rápidamente, Harry comenzó a mover la habitación a su alrededor. El suelo lo jaló mientras se paraba sobre sus dos pies, las losas de piedra cobraban vida, moviéndose y ajustándose ante sus ojos mientras Harry avanzaba hacia las criaturas mientras se teletransportaba por el lugar. Usando lo que sabía, finalmente sacó su varita y lanzó el hechizo para hacer fuego. El estallido de llamas que salió de la varita del secretario de Scrimgeour fue débil y apenas tuvo oportunidad de formarse antes de que se arrugara por su falta de poder. Pero la corta distancia lo compensó, logrando quemar el trasero de una de las criaturas y llamar la atención de las demás. Cuando los dos se lanzaron hacia él, Aurora apareció detrás de él y lo ayudó mientras sus alas se encendían y brotes de fuego llovían desde arriba. Aullaron, saltando de un lado a otro mientras intentaban evitar el infierno, solo para que Sirius corriera hacia adelante. Ronald Weasley cayó de rodillas tan pronto como Sirius lo dejó. Dejando que Black arriesgara su propia vida, Harry corrió hacia Weasley y se arrodilló a su lado. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y magulladuras, pero se encontraba en mucho mejores condiciones que su hermano. El niño lo miró, con confusión escrita en todo su rostro antes de que Aurora se abalanzara desde arriba y los dos desaparecieran en un destello cegador. La cámara de repente quedó en silencio y Black gruñó fríamente detrás de él. «Comillas, ¿qué fue eso de nada?», dijo Harry con frialdad. Sintió que alguien tiraba de su hombro y Harry se puso rojo. Rápidamente agarró la mano y empujó a Black hacia adelante, enviándolos a ambos al suelo mientras Harry los trasladaba a otra habitación. Aparecieron en una de las pequeñas habitaciones que Harry había visto antes, una pequeña estación de pociones no muy diferente a la oficina de Snape, con una docena de calderos llenos de varias pociones hirviendo a fuego lento en sus respectivas mesas. Dándole un codazo a Black en las costillas, Harry se liberó del agarre del hombre. Rápidamente se levantó y lo pateó en la cara, el golpe hizo que Sirius retrocediera ligeramente y Harry vio su oportunidad, pisando una de las manos del hombre mientras éste lo miraba fijamente. Advertencia final, Black. No me jodas, comillas o. Que Harry no respondió. Matarlo no le serviría más que por la satisfacción momentánea. En lugar de eso, se agachó, agarrándolo por la túnica antes de teletransportarse de una habitación a otra, dejando a Black sobre la primera que tenía un mortífago dentro. Los codos de Sirius golpearon el suelo dolorosamente, el suelo áspero cortando la piel. Con el corazón palpitante de rabia, rápidamente se levantó y estudió su entorno. El bastardo lo había dejado en un largo pasillo, con otra figura encapuchada parada en el centro, estudiando a una de las personas encadenadas a una silla. Era una mujer, pero todo su cuerpo estaba mal. Su rostro le dijo que tenía más de 100 años, pero uno de sus brazos era tan pequeño que casi se le había escapado, mientras que el otro era el de un adulto normal.
Una de sus piernas estaba arrugada y temblaba mientras que la otra era fuerte y musculosa. Todos eran así. Las decenas de personas que los rodean. Cada uno con una configuración diferente de partes del cuerpo tomadas de diferentes momentos de sus vidas. La figura se volvió hacia él y Sirius inmediatamente levantó su varita hacia ella. Rápidamente reconoció al hombre, las marcas de un águila y un rayo en su máscara le decían todo lo que necesitaba saber. Malfoy, gruñó. Negro, dijo el hombre, en ese tono irritante, casi amable, suyo. Escaneó a Sirius, mirándolo de arriba a abajo y Sirius casi pudo ver la sonrisa detrás de la máscara. Ya veo que Azkaban te hizo maravillas, comillas, ¿dónde está mi prima? Comenzó a moverse hacia él, con la varita levantada y los ojos mortalmente alerta por cualquier señal de movimiento de Malfoy. Estoy seguro de que tengo muchas ganas de verte. Desafortunadamente para ella, tenemos un horario un poco complicado y no puedo permitirme más distracciones. Malfoy se movió muy rápido, sacando su varita de su túnica y atrapando las maldiciones que Sirius le había lanzado en el aire, lanzándoselas de regreso con una agresión que contradecía su tono. Fue golpeado por su propia maldición explosiva, su brazo izquierdo estalló por la erupción y se dislocó al aterrizar en el suelo. Mordiéndose el labio, Sirius se alejó del aluvión de maldiciones, usando su varita para lanzar algunos de los calderos a la espalda de Malfoy, pero el bastardo logró interceptarlos. Aprovechando la distracción de Malfoy, Sirius corrió hacia adelante, lanzando una lluvia de maldiciones que el mortífago logró bloquear en el último segundo. Malfoy sacó las pociones de su caldero, los líquidos volaron a su alrededor, evitándose unos a otros en su baile. Y antes de que Sirius pudiera hacer algo, fue desterrado al otro lado del pasillo justo cuando las pociones se elevaron tras él y chocaron entre sí a solo unos metros delante de él. La explosión fue atronadora, y Sirius no pudo hacer mucho más que cubrirse la cara antes de ser lanzado hacia atrás hasta la pared al final del pasillo. Todo su cuerpo temblaba, sus brazos y piernas se sentían como si los quemaran en el horno. ¿Has pasado por cosas peores?, se recordó Sirius, obligándose a levantarse y enfrentar a su enemigo. Y pensar que solía disfrutar de nuestros pequeños entrenamientos, dijo Malfoy casualmente. Caminando hacia él sin ninguna preocupación en el mundo. Estás fuera de práctica, Black. Remus sintió un tirón detrás de su cuello, sacándolo justo cuando la venenosa maldición verde estaba a punto de golpearlo en el pecho. Se desplomó tan pronto como sus pies sintieron el suelo debajo de él. Doblándose, tosió y se lamentó y se manchó el brazo de sangre. Comillas, Remus, alguien gritó desde muy lejos. Casi como un susurro del viento, y antes de darse cuenta, sintió que alguien lo agarraba del brazo y lo arrastraba. El mundo temblaba y de repente fue arrojado contra una pared donde colapsó firmemente. Su túnica estaba empapada y Remus buscó a tientas su varita mientras intentaba curar sus heridas y aplicar las contramaldiciones necesarias. Pero apenas podía ver bien, su visión borrosa estaba llena de una mata de cabello rojo y luces brillantes que iluminaban esporádicamente la habitación. Alguien le dijo algo y luego se fueron. Cada vez era más difícil respirar, todavía podía sentir la maldición de Rodolphus dentro de él. Jadeó y resolló, su mente confusa, tuvo que entonar las contramaldiciones mientras su mente seguía a la deriva, pero cada vez era más difícil hablar. Al final lo entendió, los efectos fueron lentos pero graduales a medida que todo empezó a aclararse. Se apresuró a sanar todo lo que pudo, el sonido del fuego de hechizo se hizo más y más fuerte antes de que se escuchara un chasquido repentino seguido por un inquietante grito de agonía. Usando toda la fuerza que tenía, Remus se levantó del suelo y encontró a dos hombres con túnicas avanzando hacia George Weasley. Estaba sangrando por el torso y su brazo derecho había sido torcido horriblemente hacia atrás en una escena que le dio ganas de vomitar. Siguieron acercándose a él, agrediéndolo con una ráfaga de maldiciones azules y amarillas que hicieron que George convulsionara violentamente. Comillas, ¿pensaste que podrías vencernos, traidor de sangre? Uno de ellos gruñó. Ustedes, cabrones de muy buen gusto. Son tan patéticos, añadió el otro. Remus sacó su varita y entró en acción, pero apenas había hecho unos pocos movimientos cuando hubo una repentina explosión de fuego justo frente a él. El hechizo murió en su mente y, por un momento, sintió que su corazón se detenía. Pero entonces Harry surgió de las llamas, sacó un cuchillo en un movimiento practicado y apuñaló a uno de los hombres en el cuello. Mientras su fénix se tambaleaba sobre el cráneo del otro hombre e inmediatamente estalló, prendiendo fuego al hombre que estaba debajo antes de volar, chillando indignado.
Harry ignoró el cadáver ardiendo y agitándose mientras se arrodillaba junto al chico Beasley mientras el Fénix comenzaba a curarlo. Remus avanzó cojeando, logrando escuchar a George susurrar entrecortadamente comillas gracias, y luego se fue, desapareciendo en una explosión de llamas con el Fénix. Y antes de que pudiera decir algo, Harry se volvió hacia él, mirándolo como si no fuera más que tierra en su zapato. Bien hecho con eso, yo estaba no podía yo, lo intenté comillas detener ordenó Harry. Su voz ya no tenía el chillido malcriado ni la ira petulante que alguna vez tuvo. Fue directo, inquebrantable. Desprovisto de cualquier emoción o indicio de familiaridad. Y en muchos sentidos, fue más mordaz que cuando intentaba activamente ser cruel con él. Solo, por una vez, cállate y haz bien tu puto trabajo. Londres 1 AM comillas vamos. Vamos. Vamos los aurores corrían de un lado a otro por todos lados. Agarrando sus escobas, empujando al resto de los extraviados a sus celdas, apresurándose a entrar en acción mientras se apresuraban a dirigirse al ministerio. Para dirigirme a Potter. Fue esa oleada de odio que sintió ante el mero pensamiento del niño lo que lo había mantenido callado, sereno en su jaula mientras más y más ladrones estaban llenos de él. Por una vez, Antonin no se reía. Ya no estaba atado, los aurores lo consideraron no una amenaza después de que le quitaron la varita y lo encerraron en la prisión improvisada que habían instalado en la calle. Las paredes de algodón de la tienda habían sido encantadas para que fueran casi irrompibles. Las voluminosas barras de hierro eran inamovibles incluso si todos los que estaban dentro intentaran derribarlas. Pero nada de eso importó. Los aurores le habían dado todo lo que necesitaban y ahora habían logrado entrar al ministerio. Esto era lo que estaba esperando. No había necesidad de esperar, los aurores estaban demasiado ocupados para prestarle atención. Antonin había señalado a su víctima en el momento en que ella entró, una chica de no más de 16 años, rebelde, con una actitud fuerte y una mirada dura a cualquiera que se le acercara. Un niño tonto en un ataque de rebelión. Se abalanzó sobre ella y le clavó las largas uñas en el cuello con movimientos irregulares y feroces. Ella trató de luchar contra él, pero él la tenía inmovilizada en el suelo, la sangre goteaba por sus dedos mientras le abría el cuello con sus propias manos. Sus gruñidos y gemidos pidiendo ayuda quedaron sin respuesta y todos en la celda inmediatamente corrieron hacia los bordes, conmocionados y aterrorizados. Su reputación lo precedió y nadie se atrevió a interferir, incluso cuando la luz se apagó de sus ojos. Inmediatamente se puso a trabajar. Le rasgó la túnica con dureza, casi desesperadamente, hasta romper toda la tela que la cubría y revelar su torso desnudo por completo. Usando la sangre que ya tenía en las manos, Antonin comenzó a trazar hábilmente círculos y líneas sobre su vientre, cavando profundamente en su cuello en busca de sangre cada vez que necesitaba más. Siguió así, inscribiendo las runas en sus respectivos lugares y murmurando en ruso. Los símbolos dibujados con sangre comenzaron a iluminarse lentamente, y una vez que todos estuvieron deslumbrantemente brillantes, Antonin buscó su propio rostro. Los ladrones comenzaron a murmurar con miedo, pero sus voces pronto fueron ahogadas por sus propios gritos de dolor mientras se sacaba el ojo derecho de la órbita. Los sonidos eran guturales, primarios y el dolor casi insoportable, pero rompió el nervio que unía su ojo a su cabeza antes de abrir la boca de la niña y dejar caer el ojo dentro. Tan pronto como él cerró la boca, empezó. Todo su cuerpo comenzó a vibrar salvajemente, iluminándose por completo como si de repente su interior hubiera crecido 1.000.000 de soles. Hubo gritos y exigencias de los demás, pero Antonio no les hizo caso mientras agarraba el cadáver de la niña y lo arrojaba hacia la puerta. Todos gritaban pidiendo ayuda, algunos incluso intentaban salir de la tienda, pero Antonin se limitó a sonreír, cerró los ojos y esperó. Hubo una explosión. Lo escuchó suceder, pero no lo sintió más fuerte que una ráfaga de viento. No pudo haber durado más de un segundo, pero después de la ensordecedora detonación, no hubo nada. Ni un solo sonido dentro de toda la tienda además del crepitar de los fuegos se extendió por toda la tienda. Abrió el ojo, apenas prestando atención al desastre rojo y sangriento que lo rodeaba mientras se estiraba en el lugar, su espalda crujía y un pequeño gemido salía de sus labios. No. Había nada más que sangre y cadáveres. Las robustas barras de hierro se nivelaron completamente, dejando un gran agujero por el que salió de su celda. Toda la tienda estaba hecha un desastre, casi se había derrumbado por completo dentro de sí misma. Caminó por el extenso pasillo, pateando a cualquier auror muerto que encontraba hasta encontrar al que estaba buscando.
Arrodillándose, Antonin sonrió ante el rostro mutilado mientras buscaba en la túnica del Auror y sacaba su varita. Sacudió la sangre, lanzando una última maldición al Auror que le había quitado su preciada posesión antes de girarla en el aire y abrir todas las celdas en todo el lugar. Lentamente, los ladrones que aún estaban vivos comenzaron a mirar hacia afuera, acercándose vacilantes hacia él. Vamos, muchachos, dijo con malicia mientras se apiñaban a su alrededor. La noche